Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 24 de abril de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los 70 años de Radio Cadena Nacional. Ese no es un cumpleaños cualquiera. Es todo un proceso cultural e histórico de este país. Lo trataremos ampliamente en nuestra nota editorial. Mucho más que 70 años de una cadena radial, son 70 años de la parte más importante de la historia de Colombia. El Catatumbo. Todo sigue igual pero tranquilos, porque ya llegó el general Óscar Naranjo. Seguramente lo va a dejar tan pacífico y tan tranquilo como dejó a Tumaco, de manera que no se preocupen. Ya Óscar Naranjo está gesticulando y diciendo tonterías allá en el Catatumbo ante los alcaldes del Catatumbo, y la prensa dice y habla el orador Óscar Naranjo, quedó arreglado el problema del Catatumbo. Nunca tuvo Colombia una situación tan grave como esta. Nunca. Nos atrevemos a decir que desde la Guerra de los 1000 días, cuando los venezolanos invadieron el país por el norte de Santander, exactamente por esa zona. Y por eso la paz de los 1000 días se hizo. Lo mismo que se hizo en el buque del general Herrera, se hizo en Chinacotá. El Catatumbo, al Catatumbo lo perdimos, como estamos perdiendo el sur del país. Esa es otra historia. Ese sur del país tantas veces estuvo en manos del Ecuador y a punto de quedar en manos del Ecuador. Ahora no se irá para el Ecuador, pero se fue de Colombia hace rato. Este Santos acabó con la unidad nacional, con la soberanía del país. Me pregunto, ¿quién ejerce la soberanía en el Catatumbo? ¿Quién ejerce la soberanía en Tumaco y en toda esa región y en el Putumayo? ¿Quién la ejerce? ¿En qué consiste la soberanía? Tal vez al presidente Santos nadie se lo explicó, nadie tuvo tiempo de explicarle que había una cosa que se llamaba la soberanía de la patria. Lo dice la Constitución Nacional y parece que todo el mundo lo ignora. Hemos perdido la soberanía en vastas zonas del territorio nacional. En Tumaco, a propósito, hay un pavoroso daño ambiental con la última voladura del oleoducto trasandino por parte de las FARC. Es una cosa terrible, terrible, pero como queda en Tumaco, y como Tumaco parecería que no fuera parte de Colombia, entonces no pasa nada. Tapen eso que estamos haciéndole propaganda al gobierno de Santos sobre las cosas que deja, que para eso sí hay plata. Hoy hablaremos con Oscar Darío Pérez de los recortes presupuestales que se han empezado a hacer. Vamos a ver si hay recorte presupuestal a la publicidad. Al contrario, la están ampliando. Santos va a dejar en mermelada la prensa colombiana hasta cuáles niveles. Santrich se quería dejar morir. Parece que ya está cambiando de opinión y pide médicos de confianza para que lo atiendan. ¿Qué va a hacer el IMPEC? Porque si le acepta médicos de confianza a Santrich, pensaríamos que le debe dejar aceptar médicos de confianza a todos los presos que tiene el IMPEC. ¿O no? Bueno, entonces eso ya sería una revolución en el orden de del sistema penitenciario colombiano. Ese tema de Santrich ha propuesto una división profunda en el seno de las FARC, porque Timochenko dio una declaración que le escribiría a cualquier patriota. Óiganlo pues, y es uno de los sujetos más detestables que ha habido en la historia de Colombia. Pero uno tiene que ser objetivo. Dice Timochenko con toda claridad que la paz se hizo sobre la base de que se respetarían las instituciones de la República y que por eso se firmó el documento ese que hay que volver trizas. Pero esa fue la base.
el respeto a las instituciones, el respeto a la Constitución, y que el que viole las leyes de la República debe responder por sus actos. Mientras el Paisa y Márquez se enmontan en el Caquetá y amenazan al país con nueva violencia, con lo que ellos llaman la continuación de la guerra. Hoy hablaremos sobre otra región olvidada, sobre el Pacífico caucano. Allá está nuestra amiga Brasilia Romero, una mujer excepcional y extraordinaria que dejó sus tareas en Bogotá para irse al Pacífico caucano a hacer la campaña política de Iván Duque. Al menos 9 muertos y 16 heridos en Toronto, Canadá. Pero hay que ver cómo manejan las cosas, ¿no? El señor Trudeau. No es un acto aislado, lo estamos investigando. No, allá no hay terrorismo. No, ¿para qué? No hay terrorismo. Ni es terrorismo islámico. No, ¿para qué? Entonces hay que tapar, y se tapa de muy distintas maneras, como la que utiliza el señor Trudeau para engañar al mundo. Y el mundo se quiere dejar engañar. Entonces tranquilos que no pasa nada. El ya viejo y doloroso sistema de arremeter con un camión, que además se arrienda particularmente para el efecto. El bandido que hizo eso tomó la furgoneta y la arrendó para eso, para matar gente y para herir gente a nombre de Alá. Esa es la verdad. El último adiós a Bárbara Bush. Cristina Londoño nos hacía hace 8 días un comentario sencillamente conmovedor sobre lo que esta mujer representó en los Estados Unidos. Una mujer excepcional. Una mujer republicana, desde luego, esposa de presidente republicano, madre de presidente republicano, íntima amiga del presidente Clinton y del presidente Obama. Amigos personales, amigos entrañables, como lo que existió alguna vez en la política colombiana. Ahora su marido, el presidente Bush padre, está en sala de cuidados intensivos. Probablemente se quiera ir con Bárbara. ¿Cuántos son los casos que han sucedido así? Hay viejos que ya no soportan la soledad y que quieren la compañía de quien los ha dejado primero. El comunicado de prensa de Luis Alfredo Ramos lo hemos recibido, hablaremos sobre ese tema. Demar Córdoba nos hará una presentación general, porque lo que está pasando con Luis Alfredo Ramos es sencillamente una catástrofe de la justicia colombiana. El señor Barceló, el famoso Barceló, el ultra famoso Barceló, lo tuvo 3 años en prisión porque era peligroso para la sociedad. Y ahora el señor Patiño, el que parece especializado en presentar ponencias, en filtrar ponencias antes de presentárselas a sus colegas, pide para él prisión sin prueba ninguna. Luis Alfredo Ramos es inocente, es un hombre pulcro, es un hombre intachable, jamás haría contacto con unos bandidos para adelantar ningún tipo de campaña política, jamás. Nace el 5º heredero al trono de la Gran Bretaña. La pregunta no es esa, la pregunta es qué pasa con el primero. Yo no he visto en la historia una persona más encartada que la reina Isabel. Ella quisiera dejar la corona, ya tiene suficiente edad, le cuesta trabajo moverse, quisiera ir a descansar y a gozar de sus nietos y a disfrutar de sus últimos días en paz, pero tiene un problemita, y es que si deja de heredero al heredero que es, que el pueblo de la Gran Bretaña no quiere, para no decir que lo detesta, ¿qué va a ser del futuro de la corona? O pasa por encima del príncipe Carlos y entonces rompe toda una tradición y le hace al príncipe, a su hijo, semejante gracia. El pueblo británico quiere de heredero a un hijo de Lady Di. Esa es la verdad que se oculta detrás de todo este boato de la
monarquía inglesa. Mario Abdo es presidente del Paraguay. Esa noticia la dimos ayer. La otra noticia es que mantiene la mayoría parlamentaria. No se daba nada, de acuerdo a las encuestas, porque eso fuera posible. También otra noticia en América es la situación de Nicaragua. Estamos esperando que intervenga el Papa Francisco en favor de Ortega, así como intervino en favor de Maduro y acabó con la revuelta de los venezolanos en momentos en que Maduro estaba caído. Entonces el Papa Francisco rompió toda esa cadena positiva de hechos políticos que conducirían a Maduro al exilio y a perder la presidencia, y entonces ahora estamos esperando a ver si sale a defender a Ortega también, como saldría a defender a los Castro. Bueno, algo de eso hizo, ¿no? El G7 critica duramente a Rusia por el manejo que le ha dado a la situación de Siria. Recuerden que el G7 está reunido en Toronto, allá donde un loco, entre comillas, arremetió contra una multitud para asesinar gente en nombre del Islam. Pues allá está reunido el G7 y el G7 ha lanzado muy duras críticas a Putin por su manejo sobre la situación siria y le ha exigido claridad en este momento. Llega a la frontera con los Estados Unidos lo que queda de la caravana de indocumentados. ¿Recuerdan ustedes? Una caravana que había salido de Centroamérica, que el presidente Trump, le sirvió al presidente Trump para arremeter contra Peña Nieto y para decir que no hacía nada por contener esa oleada de inmigrantes ilegales. Pues algunos se mantuvieron, a pesar de lo que se hizo por disolverlos, y están llegando a la frontera. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿De qué murió el famoso DJ Avicii? Porque hay que ver, pues, los cuidados que se toman para decir de qué murió. Descartado el crimen, nadie lo mató, él se murió. Descartado que estuviera enfermito de un ataque al corazón, o de, pues, muchacho de 28 años, o de 29 años, o de 30 años, suele no tener fallas en el corazón si no se conocieran de antemano. ¿De qué murió? Nos parece que todo el mundo lo sabe y nadie quiere decirlo. Grandes celebraciones en la capital de Armenia, no Armenia Quindío, ¿no? Por la renuncia del recién reelecto Serge Sarkisian. Algún día hablaremos de lo que fue la masacre de armenios por parte de los turcos a comienzos del siglo XX. Un joven con trastorno mental, el asesino en masa Travis Reinking, confirmada su captura, lo están analizando, que llegó desnudo a disparar a un restaurante, mató 4 personas e hirió otras 4. El ELN seguirá los diálogos sobre una base inamovible, que nunca se extradite a uno de sus miembros. Como difícil aceptar esa condición, ¿no les parece? Se cayó proceso por ausentismo contra Álvaro Uribe Vélez. Con la misma razón se tiene que caer el proceso por ausentismo contra Iván Duque, iniciado con propósitos evidentemente políticos, porque desgraciadamente la justicia en Colombia dejó de ser justicia y se convirtió en un directorio político. El Hospital de San Andrés, otra olla podrida, como el de Buenaventura, como la comida de los niños. Aquí en el gobierno de Santos se roban los hospitales y se roban la comida de los niños. Y qué vergüenza, en la Fuerza Aérea Colombiana se compran repuestos de segunda mano y repuestos que no sirven para los aviones. Increíble, pero cierto. Eso el ministrico Villegas tendrá que responder algún día, si es que es responsable de algo. 3 personas murieron en 2 balaceras en Medellín. El edificio sobre el cual se iba a pronunciar el señor alcalde ya selló su suerte, lo van a demoler. Hay varios edificios más en la misma condición. Esto es de una gravedad extraordinaria para el futuro urbanístico de Medellín y para la confianza de la gente
en estos proyectos. No puede ser que a la arquitectura colombiana y a la ingeniería colombiana se le estén cayendo los edificios. Pues técnicamente hablando, los ingenieros, que son los calculistas, los arquitectos son los que hacen toda la parte de estructuras y la parte ornamental, se dividen las tareas. Temblor en Neira, Caldas. Parece que tuvieron noticia de que iba a visitarlo su hijo amado, William Calderón, volviendo sin hacer bromas. Fue un temblor muy fuerte. Hacía rato no temblaba en esa región vecina a Manizales. Y Hoy en la Historia, en un día como hoy, supuestamente porque esto se pierde entre las brumas de la leyenda, cayó Troya por el caballo de Troya. ¿Qué fue el caballo de Troya? Contaremos esta historia, porque muchos habrán oído hablar del tema, pero no lo conocen suficientemente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal en Internet en Colombia, cualquier parte del mundo, sintonizándonos a través de las plataformas móviles, en su smartphone o en su tablet, o también en su computadora a través de las aplicaciones Wood Radio y Tuning Radio. Ahí ustedes escriben La Hora de la Verdad y tienen nuestra señal en directo en alta calidad. También nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. Y recuerden también seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y si usted se ha perdido algún momento o algo de la transmisión del programa La Hora de la Verdad, nos puede encontrar también en YouTube escribiendo La Hora de la Verdad y ahí tienen ustedes el contenido de estas 4 horas de emisión el día de hoy. Muy buenos días a todos. Bueno, les cuento que nuevamente la encuesta Jan Haas mide la temperatura del país y muestra cómo Colombia pasa por un mal momento. Y muestra también la bajísima popularidad del presidente Juan Manuel Santos. En la encuesta pasada, Santos tenía un 19% de favorabilidad y en esta cayó al 14%. Cuesta creer que se pueda ir más abajo, ¿no? Un porcentaje minúsculo que habla de la pobre imagen del presidente Juan Manuel Santos y, lo que es peor, su impopularidad aumentó del 72% al 80%. A su gabinete de ministros no le va mucho mejor. Tiene un 14% de favorabilidad y un 78% de descontento. Los más descontentos con los ministros son los jóvenes. Interesante. El 84% piensa que el gabinete está haciendo un pésimo trabajo. Solo el 13% parece satisfecho. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC tampoco convence. 19% de satisfacción, 76% de insatisfacción. Desde la encuesta pasada bajó 4 puntos. Al proceso de paz con el ELN le va peor. Tiene un 80% de desfavorabilidad y un 14% de favorabilidad. Entre los problemas que más preocupan a los ciudadanos, pues están la corrupción, que está en un 86% de percepción y en un 10% de los que creen que no es tan grave. La percepción de la economía está incluso peor. Escuchen esta cifra que da miedo. El 89% creen que la economía está mal, está muy mal. El 19% cree que está bien. Entre los jóvenes... Perdón, no puede ser posible. Pues eso es lo que yo... 89 y 19 da 100... No dan los números. No, 89 y 9, Montserrat, con seguridad. ¿Con seguridad? Bueno, ahora se lo confirmo. No le puede dar, más de 100% no le puede dar. Perdóneme que intervenga, sí, pero... Sí, no. Ahora se lo confirmo, les cuento estas cifras y le confirmo exactamente ese tema, que debe ser el 9, es de una lógica matemática. De pronto yo lo escribí mal. Pero sí tiene un 89% de percepción de la economía en donde va mal, ¿no? Y entre los jóvenes es donde hay una peor percepción de la economía. El 94% creen que está muy mal. Expectativas de empleo, 64% cree que son muy malas, solo el 6% es optimista. Como resumen, esta última pregunta de la encuesta creo que resume el estado de ánimo de los colombianos. El 81% cree que el país va por mal camino, solo el 15% parece que es optimista y los jóvenes son aquí los más pesimistas con la situación del país.
Así que no es una buena radiografía, aunque estamos acostumbrados a estas encuestas, ¿no? Para ser honestos. Estamos acostumbrados, Montserrat, pero tienen estas encuestas el valor inapreciable de que son encuestas continuas con la misma metodología, preguntada cada semana a gente distinta o propuesta entre gente distinta. De manera que esto da un panorama clarísimo de cuál es la percepción que los colombianos tienen del gobierno de Juan Manuel Santos. El peor, desde lejos, el peor en la historia de Colombia. Sí, William, yo creo, ¿no? No cabe duda, no cabe duda. De los peor que peor que el de Samper. ¿Cómo será que puede ser peor que el de Samper? ¿Peor también que el de Pastrana? Claro. Tenga la seguridad. Sí, aquí tengo los datos del el tema económico que usted me preguntaba, porque sí quiero corregir ese tema, y definitivamente algo está mal, porque aparece percepción de progreso económico, aparece el 89% piensa que está estancada o en retroceso, y aparece un 10%... 10, sí, pero no 19. Yo no había dicho 10, no, yo dije 10, yo tengo 10, o es que dije 19. No, dijo 19. Ah, bueno, yo escribí 10, perdón, entonces sí bueno. Fue un lapsus, sí, 10. Pensé que había dicho 10, es 10, no 19, por supuesto. Pero sí, había escrito 10 y es así, 89-10. Esa es la estadística, que definitivamente es muy mala, ¿no? ¡Qué horror! Y la corrupción, ¡qué horror! Y el estado de ánimo de la nación, ¡qué horror! Y sobre todo el tema de los jóvenes, ¿no? A mí eso me parece que es muy importante. Bueno, y entonces ahora explíqueme cómo quieren algunos jóvenes a Petro, cuando Petro es la continuidad de lo que pasó en Bogotá, que es igual o peor de lo que está pasando en Colombia. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Esos son los caprichos emocionales de ciertos muchachos que no saben qué es lo que pasa en su entorno. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 24 de abril del año 18. Faltan 105 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. El gobierno del sátrapa, del espurio presidente alias Santiago. La gobernación de Norte de Santander decretó la situación de calamidad pública para el departamento a raíz de la crisis humanitaria que se presenta en la región del Catatumbo ante la indiferencia y el abandono por parte del gobierno central y los enfrentamientos por los territorios cocaleros entre los helenos, EPL Pelusos. La información la entregó el cínico vicepresidente de la República, generalísimo Óscar Naranjo, quien indicó en Ocaña, norte de Santander, como también lo había hecho en Tumaco, que se instalará otro puesto de mando unificado, desautorizando al generalato y al indefenso Villeguitas, a quien Monseñor Alirio López le pidió la renuncia por engañar el país. Por coherencia y honestidad, dijo Monseñor, renuncie Villeguitas. Y a Ricardo Gómez Nieto, comandante del ejército, quien aseguró que en Norte de Santander no pasa nada. Mientras la gente se muere de hambre, doctor Londoño, como usted lo anunció, y como usted lo plantea, vamos pa' Chinacota a revivir la guerra de los 1000 días. Pues la estamos reviviendo. Es que parece que se nos olvida que dice la Constitución Política que en Colombia tenemos un Estado soberano. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.
El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. No es soberano un pueblo donde el Estado no manda. No es soberano, porque el Estado es la coronación jurídica del pueblo. En toda la región del Catatumbo, que son muchos miles, son 4.826 kilómetros cuadrados. Hay estados enteros que tienen esa superficie. Allá no manda el Estado colombiano. No administran justicia los jueces. La policía no puede actuar. El ejército es un mirón, es un fisgón. Quienes mandan son los narcotraficantes. Y la gente, el pueblo soberano, no puede salir de su casa. Luego perdimos la soberanía en el Catatumbo. Ahora vamos para los Estados Unidos para contar una historia con final feliz, por supuesto. Por supuesto y por fortuna. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy se cumple una semana de una falla catastrófica en un vuelo de la aerolínea Southwest. El vuelo 1380 iba de Dallas a Nueva York. Ha debido ser de 3 horas, pero a los 20 minutos empezó la emergencia y el vuelo tuvo que aterrizar en Filadelfia. Iban 149 personas a bordo. Se rompió una ventana. Una mujer que iba en el puesto 14 casi es succionada, los demás pasajeros la tuvieron que agarrar para que no se fuera, de todas maneras falleció, aunque le dieron resucitación cardiopulmonar durante los próximos 20 minutos de pánico en que cayeron las máscaras de oxígeno, los pasajeros gritaban, alcanzaron a despedirse de sus familiares por mensajes de textos, otros grabaron despedidas trágicas a sus seres queridos. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Que esta falla catastrófica fue porque se quebró un aspa de la turbina. Era una turbina que es muy conocida, muy utilizada, una de las turbinas más comunes, utilizada además en el avión más vendido del mundo, que es el Boeing 737. Estas turbinas CFM56-7B, esos son todos los números, pues tienen más de 350 millones de horas de vuelo exitosas, sin tragedias. Y la aerolínea Southwest y otras aerolíneas que utilizan estos aviones 737, bueno, ahora están realizando inspecciones a fondo de estas turbinas a ver si hay también fatiga metálica, que es lo que habría causado que se rompiera esta aspa. Por eso Southwest está viendo una cantidad de retrasos grandes aquí en Estados Unidos y de vuelos cancelados porque están con ultrasonido revisando las aspas. Vamos a ver qué concluyen, pero lo que sí les podemos contar es que se han aprendido otras lecciones de esta emergencia. Por ejemplo, los expertos en seguridad aérea están aterrorizados por las imágenes y las fotos que se vieron de los pasajeros dentro del avión durante esos 20 minutos de emergencia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que se confirmaron todas las sospechas de los sobrecargos o asistentes de vuelo que se quejan de que cuando están dando las instrucciones de seguridad los pasajeros están en sus teléfonos, están mirando por la ventana o algunos ya sacaron la almohada y se acostaron a dormir y no están viendo las instrucciones. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque las fotos muestran a la gente con las máscaras de oxígeno mal puestas, tapándose solamente la boca, no nariz y boca, que esto lo dicen una y otra vez en estos videos y en estas instrucciones. Me explicaba un piloto, un experto en seguridad, que cuando se despresuriza la cabina de un avión, a cierta altura los pasajeros pueden quedar desmayados en cuestión de segundos si no están respirando este oxígeno por nariz y boca. Y el peligro, claro está, es que si llega a haber un aterrizaje de emergencia, pues las personas no van a poder salir porque están desmayadas y los demás pasajeros no se van a estar ocupando de sacar al desmayado. Esa también es la razón por la que le dicen a los pasajeros: primero se pone usted la máscara y después atiende a su hijo. ¿Qué pasa? Que si usted se desmaya, a su hijo le va a quedar bastante difícil sacarlo a usted del avión. Si usted está bien y es el niño el que se desmaya, pues lo puede sacar alzado. También me explican otros detalles. ¿Por qué tienen que estar las sillas verticales?
por lo mismo, porque si hay que salir corriendo hacia los toboganes, pues si la silla está vertical es más fácil la salida de los pasajeros. Es la misma razón por la que no quieren las mesas auxiliares abajo y por la que no quieren maletas a los pies de la gente, por si hay que salir corriendo, y por eso es que hay que de alguna manera liberar esos pasillos cuando el avión está despejando y cuando el avión está aterrizando. Aún así, una encuesta de aquí en los Estados Unidos revela que todavía la mayoría de los estadounidenses, más del 51%, opina que volar es la manera de la manera de transporte más segura de todos. 34% siguen insistiendo que es mucho más seguro ir por tierra. Sea como fuere, lo que queda claro es que tenemos que seguir las instrucciones, que la gente no les está poniendo atención, que muchas veces no las han dicho o no las han mostrado y no hemos estado ni oyendo ni mirando. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, le faltó a Cristina tiempo para hablar del heroísmo y de la capacidad de la mujer que comandaba el vuelo, una piloto con nervios de acero, una verdadera heroína en el vuelo de Southwest. Cómo mantuvo la calma con una sangre fría impresionante. Eso hay que destacarlo también. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El exgobernador de Antioquia y expresidente del Congreso de la República, Luis Alfredo Ramos, hace pocas horas dio a conocer un comunicado de prensa en el que relata el paso a paso del montaje judicial en su contra por falsos testigos que lo tuvo preso por 3 años y 3 meses en una actuación de la Corte Suprema de Justicia con el señor José Luis Barceló, que le dieron captura cuando presentó en agosto de 2013 su nombre para ser candidato a la presidencia de la República. En ese proceso plagado de falsos testigos, el año pasado, en 2017, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la absolución de Luis Alfredo Ramos por no existir prueba alguna en contra de él. El 7 de marzo del 2017, después de desvirtuar uno a uno cada uno de los falsos testigos que existía en ese proceso, se terminó el proceso con la presentación de los alegatos de conclusión de la defensa transcurridos hoy. 13 meses, doctor Fernando, no se conoce un fallo favorable, y lo debe haber, porque no existe prueba alguna en su contra. Para rematar, y para vergüenza de la justicia colombiana, el 19 de abril, cuando solo faltan 37 días para la elección presidencial, los medios de comunicación dan a conocer una filtración de la ponencia negativa que presentó el magistrado Eider Patiño de la Corte Suprema de Justicia, donde, según esos medios de comunicación, se condenaría al exgobernador de Antioquia a 9 años de prisión. ¿Qué tal la infamia de este presunto aparato de justicia que filtra decisiones para causar claros efectos políticos en contra del centro democrático y violando el debido proceso en este caso? En el proceso contra Luis Alfredo Ramos, los falsos testigos fueron todos desvirtuados de la siguiente manera, doctor Fernando. José Raúl Mira, testigo desvirtuado por la Fiscalía General de la Nación en el 2008. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, nunca se presentó al proceso. Su testimonio no fue objeto de contradicción. Ernesto Báez declaró que el objeto de la reunión en Bello era con el fin de hablar del proceso de paz y la desmovilización de los grupos al margen de la ley, iniciado en el año 2002. Báez contaba con salvoconducto presidencial para asistir a ese tipo de reuniones, como lo ratificaron ante la justicia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el ministro Sabas Pretel y los exfiscales Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán. Otro de los testigos era el de Vicente Castaño, nunca compareció al proceso. Queda el asunto de Carlos Enrique Areiza, sobre quien se dijo, desde las autoridades de policía judicial, que se trataba de un traficante de información, si así se le puede llamar, cuyo fin es el de obtener prebendas para beneficio propio y crear zozobra entre personalidades que ocupan altos cargos en la ciudad de Medellín. Areiza había declarado en el año 2011 ante la Corte Suprema de Justicia que tenía un video grabado en su celular desde el año 2001. Y aquí es bien importante este dato. Los celulares con capacidad para grabar video en Colombia solo existieron a partir del año 2004.
de los hermanos Castaño entregando supuestamente un maletín con 800 millones de pesos a Luis Alfredo Ramos como apoyo a su campaña. Ese video nunca fue aportado por este señor Areiza dentro del proceso en contra de Luis Alfredo Ramos. Pero lo más grave del asunto, con base en esa supuesta prueba y en un video que no existe, fue condenado en una instancia Luis Alfredo Ramos a durante 3 años y 3 meses a prisión. Dice el comunicado del doctor Luis Alfredo Ramos, ya para terminar, doctor Fernando, que el 31 de enero de 2016, el programa Los Informantes de Caracol Televisión le hizo una extensa entrevista a Carlos Areiza, en la cual confesó al aire su actividad criminal y la forma como fue abordado por el senador Iván Cepeda y las ofertas que recibió de este para declarar en contra, entre otros, de Luis Alfredo Ramos, Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe, también contra José Obdulio Gaviria. Explicaciones las debe dar el país. El señor José Luis Barceló, quien tuvo en la cárcel por 3 años y 3 meses a Luis Alfredo Ramos con una prueba que nunca existió. Y también explicaciones debe darle al país el magistrado Eider Patiño, que presentó una ponencia negativa que posteriormente fue filtrada a los medios de comunicación para causar un efecto político. Bueno, Demar, hay que ser precisos y más un jurista de la talla suya. Usted dijo en algún momento que Luis Alfredo Ramos había sido condenado a estar 3 años en prisión. Nunca fue condenado. Jurídicamente hablando, jamás fue condenado. No. Sí, fue un lapsus mío, no fue condenado. Lapsus. No, señor. Una persona cualquiera puede decir estuvo condenado 3 años en la cárcel. No, un jurista dice estuvo inicuamente en la cárcel en una detención preventiva durante 3 años por orden del magistrado Barceló, cuyas tristes hazañas el país conoce muy bien. Y sígale la pista al magistrado Patiño porque parece que es muy amigo de filtrar las noticias de sus ponencias antes de que las conozcan sus compañeros de sala en la Corte Suprema de Justicia. Sigamos ese pequeño detalle. Sí, señor. Muy bien. Entonces nos vamos con Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer, en una de las calles más transitadas de Toronto, en Canadá, una furgoneta subió a la acera ocasionando la muerte a 10 personas y dejando a 15 heridos. Las autoridades ya confirmaron que no fue un accidente, sin embargo, el gobierno no se ha atrevido a catalogarlo como un atentado terrorista. Se refiere al hecho como un acto deliberado y, por supuesto, la mayoría de los medios de comunicación le siguen el juego al gobierno canadiense y hablan de un incidente. Este ataque terrorista coincide con la celebración en Toronto de la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores del G7, que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista. El conductor de la furgoneta ya fue detenido. Se trata de Alex Minassian, de 25 años, quien no estaba fichado por las fuerzas de seguridad. No se sabe más respecto del atentado ni del atacante. Las declaraciones del gobierno canadiense pues dejan mucho que desear. El ministro de Seguridad Pública de Canadá advirtió en rueda de prensa que sería inapropiado entrar en conjeturas respecto a las causas del incidente. También afirmó que no hay indicios para elevar el nivel de riesgo en el país. Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo en cadena nacional lo siguiente: apenas estamos conociendo la situación en Toronto, nuestros corazones están con todos los afectados, tendremos más que decir y saber en las próximas horas. No ha dicho más al respecto. Lo cierto es que este hecho hace recordar el modus operandi de ataques musulmanes con vehículos en grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres y Estocolmo, donde radicales convirtieron carros o camionetas en armas que atropellaron fatalmente a cientos de peatones. Además, las declaraciones del señor Trudeau y sus funcionarios dejan muchas dudas. Ya tienen capturado al atacante, por lo que ya deberían tener claro cuáles fueron las motivaciones, pero al respecto no se ha dicho nada. Eso sí, este comportamiento del gobierno canadiense no es nuevo. En Europa hacen lo mismo con los hechos de terrorismo musulmán. Los catalogan de hechos aislados y sistemáticamente evaden el que es tal vez el principal problema de Europa, la inmigración musulmana. El mundo entero sufre otra vez por cuenta del terrorismo islámico y los gobernantes siguen evitando hacerle frente al problema. Es políticamente incorrecto hablar del problema musulmán. Como aquí es incorrecto hablar del problema del Catatumbo. Catatumbo tiene una superficie más del doble del departamento del Quindío, mayor que el departamento de Risaralda y mucho mayor que el departamento del Atlántico. Y sobre esa región del país hemos perdido completamente la soberanía.
Tata Castro. Muy buenos días a todos. Liverpool y Roma abrirán hoy martes en Inglaterra las semifinales del torneo más importante de clubes de Europa, la Champions. Este partido Europa, que comienza... No, del mundo. Sí, pues lo digo es porque es europeo, pero sí, es el mejor fútbol del mundo. Lo que pasa es que acuérdese que existe también el torneo que reúne las selecciones. De clubes sí, es el más importante del mundo y de Europa también. Este partido que comienza a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia, se le puede llamar un clásico inesperado, porque aquí todo el mundo esperaba una semifinal Barça-Manchester City, los dos equipos que fueron eliminados por la Roma y el Liverpool respectivamente. El Liverpool, después de 10 años, regresa a una semifinal en este torneo, de la mano del alemán Jürgen Klopp, quien con el jugador egipcio Mohamed Salah, procedente de la Roma, ha hecho el mejor fichaje de la Liga Premier esta temporada, ganando el premio al jugador del año. Lleva 41 goles en 46 partidos. Por otro lado, la Roma fue la protagonista del gran batacazo de esta edición con esa remontada histórica al Barcelona de Messi en los cuartos de final. Los italianos, con su gran arquero, el brasileño Alisson, van por una consagración inédita, precisamente la que no lograron en 1984 cuando el Liverpool los venció en la final. La menos esperada, doctor Londoño, la semifinal de hoy a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia.